Gracias le damos al Señor. Dios les bendiga, hermanos queridos, en esta mañana. Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo devocional número 18. Damos gracias a Dios. El Señor nos ha permitido hasta aquí llegar y damos gracias al Señor por su amor y su misericordia en esta mañana que se ha renovado, como dice su palabra, que su misericordia es para siempre. Bienvenidos a todos mis hermanos y amigos que nos ven, nos escuchan diariamente, aquellos lectores de la palabra de Dios que día a día nos siguen leyendo la palabra de Dios. Como hemos comenzado este año con este propósito de leer la palabra de Dios en su totalidad, en los 66 libros, y estamos leyendo al menos 3 capítulos por día. Así que damos gracias a Dios porque hemos tomado este compromiso, no solo con la iglesia, sino delante del Señor, de leer su palabra en su totalidad. Así que estamos considerando en esta mañana nuevamente estos 3 capítulos que vamos a leer en este día, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Éxodo. Hemos concluido en el día de ayer el libro de Génesis y hemos comenzado nuevamente a leer el libro de Éxodo. Éxodo en la cual el pueblo o la familia de Jacob, podríamos decir, llega a Egipto y comienza una nueva vida en ese lugar. Dios te bendiga, hermano querido y amiga. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, desde la iglesia La Luz Verdadera. Aquí estamos nuevamente compartiendo junto a ustedes, como cada mañana, este programa, este devocional. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hemos considerado hasta aquí, hasta el día de ayer, la muerte de patriarcas, de hombres, podríamos decir, principales de la palabra de Dios, la vida de Abraham, de Isaac y sobre todo la vida de Jacob, que fue muy interesante. Y también hemos considerado también la vida de José, que desde el capítulo 37 en adelante, 36 y 37 en adelante, ya comienza una historia fascinante de la vida de José, que nos ha atrapado, una historia muy linda, una historia extensa también, porque llega hasta el capítulo 50, pero nos ha enseñado muchísimo esos capítulos. La verdad que hemos aprendido y hemos considerado prácticamente la vida de este hombre, de José, ¿no? Un hombre que llega allí a Egipto vendido por sus hermanos. La intención de ellos era matarlo y allí llega José. Así que hemos considerado toda esta historia, ¿no? Y hemos llegado al capítulo 49 y 50 en el día de ayer que hemos leído, en la muerte de Jacob y la muerte de José. Así que damos gracias a Dios en este tiempo por la lectura bíblica, por el aprendizaje de cada día, por la reflexión de cada día que el Señor nos da. Bienvenidos a todos mis hermanos en esta mañana, a cada familia que se va conectando. Hoy también hemos considerado en el día de ayer el primer capítulo de Éxodo y curiosamente el capítulo comienza de esta manera: aflicción de los israelitas en Egipto. Habíamos dicho y anteriormente que iba a ser una total bendición para el pueblo o para la familia de Jacob, ¿no? A través de José fue introducida a la ciudad, a la nación de los egipcios, y al introducirse a ese lugar les tocó la parte de una tierra muy próspera, la tierra de Gosén, y allí habitaron esta familia junto a cada uno de sus hijos, Jacob, y así fue una familia próspera en ese lugar, ¿no es cierto? Hemos considerado en el capítulo 2 donde Jacob junto a sus hijos entran a Egipto alrededor de 70 personas aproximadamente, ¿no? Un pueblo fuerte y numeroso que fue procreándose, multiplicándose, como Dios lo había anunciado a los patriarcas anteriores que hemos considerado en el libro de Génesis, ¿no? La vida de Abraham, la vida de Jacob, la vida de Isaac, ¿no? Hemos considerado a esos hombres las promesas que Dios les había dicho, que ellos iban a multiplicar como las estrellas y como la arena del mar. Pero
Y hemos dicho también que fue una bendición para ellos, porque José, a través del hambre que hubo en Canaán, fue enviado allí por mandato de Dios, podríamos decir, este hombre José, a través de sus hermanos, de tener la envidia, tener celos, de todas maneras llega al cumplimiento de la palabra de Dios José allí en Egipto, donde es nombrado gobernador de esa ciudad y bueno, tenía al mando de todas las cosas y obedecían sus órdenes, y este hombre José hace un trabajo excelente durante 7 años de abundancia, de ordenar, de administrar esas riquezas que venían todas a Egipto, y guarda ese alimento para esos 7 años de hambre posteriores que vendrían allí en la ciudad de Egipto, y no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Hubo una escasez global, ¿no? Mundial, ¿no? Y así que cuando José le dice a Faraón que su familia estaba pasando estas necesidades, manda a llamar a su familia Jacob y es introducido a Egipto y es entregado a una tierra, y allí estuvieron por mucho tiempo, multiplicándose y viviendo esta familia que fue próspera, fue creciendo, se fue multiplicando en gran manera que los egipcios llegaron a tener temor de esta gente, porque eran fuertes, eran robustos, como vamos a ver en un momento en adelante. Las mujeres eran muy robustas, también eran muy codiciadas las mujeres hebreas por los egipcios, y comenzamos ayer leyendo este capítulo 1, en la cual vimos que curiosamente comienza con este título, la aflicción. Y bueno, habíamos considerado que había sido una bendición, pero muchas de las bendiciones que a nosotros nos parece que son bendiciones terminan siendo una aflicción. Nos ha pasado, por ejemplo, hemos pedido al Señor, por ejemplo, un trabajo, una tarea, un oficio, algo que teníamos que hacer y lo hemos considerado y nos pareció que fue una bendición, pero termina siendo una trampa, como le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Allí fueron a través de una bendición, pero fue una trampa para ellos. ¿Por qué? Porque ya no podían, de hecho no querían prácticamente servir a Dios, pero era el pueblo de Dios y ya no podían servirle a Dios porque tenían que adorar a otros dioses, ¿no? De allí, de esa nación, ¿no? Egipcia. Dioses que fueron avergonzados, más adelante lo vamos a ver, y hasta el mismo Faraón quedó avergonzado delante de un Dios poderoso, grande y temible, ¿no? Por era el temor, este pueblo era el temor de los egipcios, y se multiplicaron de tal manera que cuenta la historia en este capítulo, acá en el versículo 7, que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Dice, y como fue Dios, como lo dijo Dios, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Mire lo que pasó. No solo la tierra de Gosén, sino también abarcaba un territorio más grande. ¿Por qué? Porque eran mucha cantidad, ¿no? Se iban multiplicando, ¿no? Entonces, había muerto ya el faraón que los había introducido allí con José a esa tierra, y nace otro faraón, y curiosamente también dice que no conocía a José, ¿no? Y es para pensarlo, ¿no? Un poquito, ¿no? Nace un nuevo faraón que no conocía a José. Maltrató y dio muerte a mucha gente hebrea, este faraón. Incluso llegó a dar órdenes exclusivas de exterminio, ¿no? Porque claro, estos hebreos se multiplicaban en gran manera, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y los egipcios parecía que no procreaban como estos hombres y estas mujeres hebreas, ¿no? Y tuvieron temor y pensaron, no vaya a ser cosa que este pueblo crezca en demasía y sea más fuerte que nosotros y nos volvamos esclavos de ellos, ¿no? Y entonces dijo el faraón, dio órdenes exclusivas, órdenes de matar a los niños, ¿no? Varones, ¿no? Así que llamó a sus parteras, diciéndoles, dándole la orden que cuando las mujeres hebreas tuvieran a luz, si eran varones, los mataran, ¿no? Pero las hebreas, evidentemente, las parteras, evidentemente eran hebreas, ¿no? El trabajo lo hacían los hebreos, ¿no?
también ya a esa altura, y tenían temor de Dios. Y entonces comienza esa historia, ¿no? Que las parteras no permiten que los varones nacieran, ¿no? No los matan, ¿no? Y bueno, entonces se entera Faraón de lo que estaba aconteciendo y le dice en el versículo, aquí el capítulo 1, en el versículo 17, dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como los mandó el rey de Egipto, sino que se preservaron toda la vida de los niños, de todos, no solo de las niñas, sino de los niños también. Y al rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Habréis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas, mire la astucia, ¿no? Bueno, se consideraba que las mujeres hebreas eran robustas, como dice la palabra de Dios, y hay muchas mujeres que hoy nacen sus hijos y no alcanzan a llegar, al lugar donde tienen que nacer sus hijos, a los hospitales, a las clínicas, incluso han tenido en el camino, en un autobús, en un automóvil, en la calle, ¿no? En su propia casa, no alcanzan, ¿no? Hasta a llegar, y así pasaba. Entonces, bueno, como dijeron, no alcanzamos a esos niños matarlos, nacieron y bueno, ya están, ¿no? Entonces da una contraorden faraón de matar a todos los niños nacidos, a todos los niños varones. Es una tragedia mundial, es una tragedia nacional ahí en Egipto, matar a todos los niños hebreos, por supuesto, ¿no? Así que hemos considerado ese capítulo ayer, que fue muy interesante y muy trágico también para el pueblo de Israel, porque realmente un pueblo donde aparentemente iba a ser una bendición, pero terminó siendo una trampa, ¿no? Y terminaron siendo el esclavo de ese lugar, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. A veces nos ha pasado, ¿no? A veces, como yo reitero, hemos tenido esta bendición que aparentemente es una bendición, pero nos ha tocado que hemos concluido y hemos pensado y hemos llegado a pensar a la conclusión que nos ha sido una trampa. No podemos congregar, no podemos incluso ver a nuestra familia, estar con nuestra familia. Muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? Pensando nosotros que era una bendición porque pedíamos trabajo al Señor, Dios aparentemente era de Dios, pero termina siendo una trampa. Pero sabemos que todo tiene propósito delante del Señor. Así que damos gracias a Dios. Hoy vamos a considerar la vida de Moisés, otro patriarca, ¿no? Que Dios utilizó en su momento, llamó a este hombre para un propósito exclusivo, ¿no? Así que bueno, hermanos, damos la bienvenida en esta mañana. Queríamos saludar a Lorena, que está conectada también, a familia Mendizábal, está también nuestro pastor Carlos Sorto, le damos la bienvenida. Muy buenos días, mi pastor Gustavo, es un placer poder saludarlo en esta mañana. Espero que tenga una bendecida mañana. Y Bermás dice acá, la vamos a leer. Espero que tenga una bendecida mañana. Saludos desde Chile, comuna de Lampa. Así que damos gracias a Dios, a nuestros pastores allí, a los hermanos Juan y a su familia. Espero que hayan podido solucionar el problema de ayer, hermanos. Nos quedamos muy tristes porque esto suele acontecer y cuando estamos en vivo es un caos, ¿no? No lo podemos solucionar. Cuando es un programa grabado, bueno, lo solucionamos, lo volvemos a grabar, pero cuando estamos en vivo se nos complica un poco. Y nosotros que somos inexpertos en estas cosas, no encontramos la solución y no encontramos el problema y bueno, tuvieron que suspender la programación de la mañana. Así que nos quedamos con la gana. Hoy espero encontrarlos y espero estar con ustedes. Así que saludamos a nuestra hermana Susana Coronel, nuestra hermana, muchísimas bendiciones, dice. Le damos gracias a Dios por ella también. Esperamos que se pueda solucionar. Gloria a Dios. Bueno, oramos hermanos, pedimos oración por nuestros hermanos allí en Chile para que el problema se solucione, porque la palabra de Dios se tiene que seguir extendiendo y vamos a reprender toda obra del enemigo que se meta, que ponga trabas para que los programas radiales, incluso en las redes, no salgan, Por ahora lo podemos hacer, nos permiten, no nos suspenden, no nos sacan y damos gracias a Dios y sigamos adelante. Saludamos también a otros hermanos que están conectados ahí, veo la imagen, pero bueno, no alcanzo a distinguir quiénes son. Así que damos gracias a Dios. Hoy vamos a considerar en el capítulo 3, en el versículo 10 en adelante.
Pero antes queremos ver algunos detalles que vamos a leer en estos capítulos, en el 2 y el 3 y el 4, donde vamos a encontrar a historias apasionantes también, ¿no? Atrapantes, ¿no? Así que qué bueno es poder comprender la palabra de Dios, estudiarla cada día, analizarla, volverla a leer y quedarnos ahí, estudiar lo que está diciendo la palabra de Dios. Así que hemos considerado este nacimiento de un faraón nuevo que no conocía a José. Lo vamos a estudiar en algún momento eso. Dice, un maltrato y muerte de los hijos varones y los hijos de los israelitas. Dice, la orden de matar no cumplida por las parteras. Y una contraorden, que es el exterminio de todos los niños. Pero a través de estos niños que nacieron ahí, porque las parteras permitieron, y toda la historia esta que sabemos todos, que hubo errores de algunas parteras y eso, y nacieron, y resulta que nace en la familia de Leví un niño llamado Moisés, ¿no? Y todos conocemos esta historia donde lo preservan durante unos meses, y bueno, ya como ya no lo podían guardar porque estaba la orden de matar a todos los niños y llegaría esa orden, decide esta madre ponerlo en ese río, en ese Moisés, ¿no? Por eso su nombre, ese Moisés, ese estuche calafateado con brea, y poner el bebé ahí, y su hermana Miriam, aquella que la vamos a encontrar allí en el desierto, ¿no? Cuando esa historia que habla mal de sus hermanos y le llega la lepra a ella, pero Moisés, recordando esta historia espera a su hermana que sea sanada por Dios, porque aquí hay una historia interesante, la hermana de Moisés ahí esperando que, bueno, imagínense un niño con un Moisés en el río, cocodrilos, pájaros, no sé, tenía temor que no llegara a destino, que algún animal depredador lo pueda alcanzar, ¿no? Pero estaba protegido ya desde la niñez este niño, ¿no? Ya había un propósito de parte de Dios que muchos de nosotros desde niños tienen propósitos delante de Dios al nacer. Ya hay un propósito marcado, un destino para cada uno de aquellas personas. Yo no tuve esa oportunidad, pero yo creo que Carlos, me parece, dijo un día desde niño también, fue también seleccionado por Dios, elegido por Dios desde el vientre de su madre, desde su niñez, en la iglesia. Bueno, nosotros no tuvimos ese privilegio, la iglesia cristiana, queremos decir, ¿no? Y este niño fue marcado, ¿no? Y su hermana lo acompañó ese camino, en ese trayecto, hasta llegar a las manos de la hija de Faraón. Mire qué historia apasionante, qué historia que a veces la leemos y decimos, qué bárbaro lo que Dios hace, ¿no? Cómo conduce nuestra vida a la bendición, ¿no? A la real bendición, a donde Dios quiere llevarnos, ¿no? Por ese camino, ¿no? Y bueno, ahí encontramos que llega a los brazos de esta joven, es criada por esta joven. También lo extraordinario es que la madre termina siendo viene a ser la mujer que lo cuida, ¿no? La sirvienta, una sirvienta hebrea, porque ya en ese momento ya eran esclavos los hebreos, así que esta mujer pasa a ser una esclava más en la casa de Faraón, cuidando a su propio hijo. Y todos sabemos la historia de este joven que crece a la medida del otro hijo de Faraón, en las mismas escuelas, en los mismos estudios, la misma educación, las mismas crianzas, la misma ropa, la misma comida. Todo Moisés crece como si fuera un egipcio. Bueno, hay algo importante que saber, que bueno, su exterior aparente era egipcio, pero su corazón, en sus entrañas estaba su pueblo, su creación, ¿no? El pueblo de Dios. Dios estaba en sus venas, en su sangre, ya estaba en la vida de Moisés, ¿no? Así que vemos la historia en este capítulo que defiende, ¿no? A uno de sus hermanos, sus paisanos, ¿no? Podríamos decir, y termina matando al egipcio. Mire, qué desgracia para Moisés matar a un egipcio. Bueno, también esto estaba en la vida de Moisés, ¿no?
en la vida de muchas personas, ¿no? También podríamos decir. En la vida de Moisés surge que al ver a su hermano siendo maltratado, lo quiere defender, pero termina matando al egipcio. Un error garrafal para Moisés, que termina, dice el título, Moisés huye de Egipto. Tiene que huir delante de Faraón, de ese pueblo. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Un hebreo matando a un egipcio era terrible. Así que vimos el nacimiento de Moisés, otro patriarca, en el capítulo 2, verso 3, un Moisés salvador, podríamos decir, ¿sí? Gracias a Dios, sí, damos gracias a Dios que se encarga de tomar nuestro destino en el momento justo, antes que el diablo destruya más nuestras vidas. Tremendo. Sí, hermano querido, era así fue. Y hemos considerado lo que está en el corazón de Moisés, a pesar que había un deseo de salvar a su hermano, fue una desgracia para Moisés, tuvo que ir al desierto por su pecado, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Cuántas personas huyen al desierto, al mundo, al desierto, a la soledad, ¿no? Por su pecado, por su transgresión, ¿no? Queriendo hacer algo, y a veces cometemos tantos errores, parece que estamos haciendo las cosas bien, pero no, cometemos errores. Huyendo de Faraón por la orden para Moisés era matarlo. Si lo encontraban, mátenlo. Así que no había juicio, no había nada ahí, no había que matarlo. Moisés en el desierto ahora. Allí sabemos la historia, también la vamos a encontrar en este capítulo 2. Se encuentra en un lugar un egipcio vestido de egipcio, en una fuente de agua donde hay pastores, ¿no? Bebiendo, hay mujeres, ¿no? Por general, ahí comienza la primera pastora. Podríamos decir pastora porque pastoreaba ovejas, no porque estaba encargada de iglesia, era una pastora de ovejas, ¿no? Así que dice que se encuentra allí y en el versículo 19 dice, le cuentan a su padre, ¿no? A Rebuel, su padre, y les dijo, el 18, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Miren, imagínense, tenían un largo tiempo ahí, ¿no? Pero esta visita de este egipcio ahí en ese pozo era extraña para ellos. Era imposible también, ¿no? Nunca podía haber pasado. Pero se encontró un hombre vestido, un egipcio, nos defendió de manos de los pastores, ¿eh? Un egipcio defendiendo a hebreos, ¿no? Era imposible, algo extraordinario. Por eso Dios es así, Dios es extraordinario, Dios hace cosas de la nada, ¿no? Dios hace cosas absolutamente extraordinarias para nosotros, cosas que a lo mejor no entendemos. Estas mujeres no entendían lo que estaba pasando. Vienen y le cuentan al padre, ¿no? Que un egipcio, claro, el exterior de Moisés todavía era como un egipcio. Y también puedo sacar un poquito aquí una pequeña reflexión, ¿no? A veces nuestras vidas están así todavía de afuera, lo que representamos todavía nuestra vida pasada. Puede ser así, que a lo mejor todavía representamos nuestra vida pasada, nuestra forma de vivir. Puede ser que sea así, hermanos, bueno, si están de acuerdo, pero que a veces vemos muchas personas que todavía reflejan su vida pasada. Y Moisés reflejaba como estaba vestido, ¿no? Pintado su cara, su pelo, bueno, esas cosas que llevaba en su cabeza y reflejaban su vida anterior. Todavía él no se había despojado de todas esas cosas, ¿no? Y hay mucha gente que no se ha despojado de esa vida pasada aún, en sus propias vidas, que a nosotros nos ha pasado y nos puede pasar todavía, que no nos hemos despojado. Entonces el padre de estas jóvenes le dice, ¿dónde está este hombre? ¿Quién es? No lo invitaron, no fueron agradecidas por lo que hizo, lo hubieran invitado, bueno, toda esta historia, ¿no? Así que llega a la casa, pero hay una historia muy apresurada en este capítulo 2, en la cual que Moisés llega, pero cae en gracia de esta familia y ya se casa con una de ellas, ¿no? Tremendo. Bueno, tenía que comenzar la vida de Moisés allí, ¿no? Y evidentemente Moisés no era pastor, pero su esposa le enseña todo el trabajo de un pastor de ovejas allí en el desierto, y él empieza a trabajar con la familia de esta mujer allí, y dice el versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer Moisés.
Así que en agradecimiento habrá sido por salvar, por defender a sus hijas. Bueno, quédate con nosotros, querés vivir con nosotros. Mirá, acá hay hijas hermosas, hebreas, que a lo mejor quisieras estar con una, y él accedió enseguida y dio a luz a un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en esta tierra ajena, ¿no? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. La bendición se había convertido en una esclavitud, esclavos de esa bendición. Hoy hay muchas personas que son esclavas de su propia bendición. ¿Por qué? Porque a lo mejor están esclavizados con sus riquezas, con sus propiedades, ya ni duermen a causa de sus preocupaciones, muchos empleados, muchos gastos, muchas cosas que tienen que administrar, y al final no alcanzan a disfrutar una vida correcta delante de Dios, ¿no? Así que bueno, así les pasó al pueblo de Israel, ¿no? Esa bendición terminó siendo una trampa, y el pueblo empezó a gemir, a pedir misericordia y pedir perdón. Y ahí empieza esta trama, ¿no?, del pueblo de Israel. Hay mucha gente que hoy está en esta situación, en un trabajo, que clama por otro trabajo. Y entiende de que este trabajo parecía una bendición, pero ahora no puedo ni congregar siquiera. Entonces le estamos pidiendo a Dios que nos cambie el trabajo. Y bueno, a veces tarda un poco, a veces llega enseguida, a veces tarda. Bueno, es la voluntad de Dios. Y bueno, tenemos que conocerlo, tenemos que experimentar este proceso de vida, hasta que un día Dios nos concede, porque pasó mucho tiempo, hermanos, hasta que Dios mira a este pueblo que gemía. Mucho tiempo pasó. Así que, pero para esto ya estaba preparando un hombre que fue llamado allí en el desierto. Tal vez tú y como yo, Dios nos ha llamado en el desierto, allí en el desierto, escapando, huyendo, ¿no?, en tierra extranjera, de muchas maneras, ¿no? Dios nos va a llamar de diferentes maneras, probablemente. No va a ser a través de una zarza, pero seguramente para mí considero una zarza una persona que está con el Señor, que está encendida, que tiene mucho de Dios y nos habla de Dios. Y esa zarza encendida, a través de esa persona, de ese hombre o esa mujer, alguien que lo dijo, un pastor, una predicación, esa zarza encendida nos llama a su encuentro, ¿no? Moisés fue llamado a través de esta zarza encendida. Qué bonita expresión, ¿no? Así que un pueblo que gemía, desde el capítulo 2, el versículo 23 al 25, Moisés es llamado a través de una zarza encendida. En el capítulo 3, en el verso 2 y 4, que lo vamos a considerar, me gustaría que lo leyeran. Con sus fuerzas él cree que puede salvar a un hebreo, pero con la fuerza de Dios salvó a miles. Necesitamos dejar nuestras cargas a Dios. Claro que sí. Sí. A veces nuestra intención es salvar a alguien. Con nuestra fuerza queremos hacer la obra de Dios. Es imposible. Nos ha pasado y lo hemos experimentado muchas veces. Si no lo dejamos a Dios actuar, Dios nos va a esperar a que nosotros al fin nos demos cuenta de que sin Él nada podemos hacer. Si la obra del Espíritu Santo, el que convence de juicio y pecado, la persona no va a cambiar. Tenemos que esperar. Hay un proceso, hay un cambio. Sí, hay un desierto en la persona, claro que sí, hasta que el llamado de Dios llega a su vida. Amén. Así que en el capítulo 3 consideramos que Dios comisiona después de estar 40 años en el desierto. ¿Por qué esto dice? Porque muchas veces hemos intentado, me ha pasado a mí, experiencia propia, queríamos hacer algo para Dios y no era el tiempo. Y hemos fracasado, como le pasó a Moisés. Él creyó que era el defensor del pueblo. Pero sí, claro que sí, está bien. En su corazón estaba el deseo, pero no era el tiempo. Probablemente no era el tiempo para muchos, ¿no? Comenzaron la obra y fracasaron. O una tarea o algo para hacer. Por eso la pregunta es, consideremos hoy si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere hacer en el tiempo que Él quiere hacerlo. Eso es una consideración para nosotros, para los siervos, para los pastores y para aquellas personas que quieren hacer una tarea, un ministerio, desarrollarlo,
no nos apresuremos, porque el tiempo de Dios es cuando Él lo desea, en el tiempo de Dios. Así que es muy importante esto considerarlo. Después de largos 40 años que estuvo en el desierto, donde se encontraba por huir de Faraón, Dios lo llama y automáticamente le cambia la vida a este llamado. Totalmente. Hay dos cláusulas que le pide Dios. Volver a Egipto y presentarse ante Faraón. Claro, Moisés, yo creo que habrá pensado 10 veces, ¿no? Presentarme delante del que me quiere matar. Porque habrá pensado, de un faraón a otro se habrá pasado esa orden. Recuerden que yo me voy a morir, pero acordate que hubo un hebreo que mató a uno de nosotros, ¿no? A lo mejor habrá pensado así humanamente, ¿no? Y entonces habrá dudado un poco, pero viendo esa zarza encendida, ¿no? Que la voz de Dios le habla, Moisés, quita el calzado donde está, porque es tierra de tremendas palabras, ¿no? Para Moisés cuando recibe el llamado. Y yo creo que para muchos de nosotros hemos recibido un llamado a través de palabras que a lo mejor nos ha sorprendido, nos han hablado profetas, en nuestro caso nos ha llamado a través de la restauración, que íbamos a ser restauradores de portillos, y muchas veces nos ha pasado. Ayúdanos, Señor, a dejar todo en tus manos, consultarte cada cosa que hagamos. Claro que sí, hermanos queridos, claro que sí. Lastimosamente a veces no nos equivocamos, emprendemos caminos que está en nuestro corazón, está en el deseo de Dios, está en el plan de Dios, pero no en el tiempo de Dios. Y muchas veces comenzamos una tarea, un oficio o algo y nos termina siendo una trampa, o no nos ha pasado. Que tuvimos que dejar de congregar, dejamos de hacer las cosas para Dios porque tanto compromiso que tenemos que tenemos prioridades y la prioridad tiene que ser el Señor primero. Y creemos que, hay muchas personas que a lo mejor creen que yendo un domingo o un sábado a la reunión ya es suficiente y comienza mi semana el día lunes. La prioridad es mis tareas, mis prioridades, mis deseos, mis trabajos, ¿no? Y no le damos el lugar que Dios se merece, ¿no? Por darnos toda esta bendición. Y bueno, les puede pasar a muchos. Cláusulas que Dios le da a Moisés. Ir a Egipto, volver a Egipto, y la segunda cláusula, presentarse delante de Faraón. Esta no iba a ser una visita, una visita, como puse acá, una visita de cortesía, hola, saludarlo. No. Iba a ser una visita definitoria para esa nación. Iba a traer una orden de parte de Dios, del Dios de los hebreos, no de los egipcios. El Dios de la creación, no para los egipcios, pero sí para el pueblo de Dios, ¿no? Estos no lo conocían. Conocían divinidades y muchas cosas, pero no conocían a este Dios, o al menos no querían obedecerlo. Así que creo que en el capítulo 10, en el capítulo 3, verso 10, dice de esta manera, hermano, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, versículo 11, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Te has preguntado eso? Porque muchos no se preguntan a lo mejor, ¿no? Bueno, ahí cuando reciben un llamado ahí, ¿no? Sacan pecho. Pero mire el llamado de Moisés. No era tan fácil. No era tan fácil. Hoy lo vemos más fácil, tal vez, ¿no? A un llamado pastoral, un llamado al ministerio, ¿no? Lo vemos tan común hoy, ¿no? Pero este llamado fue extraordinario, hermanos. Y dice que entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? ¿Quién soy yo? Yo, Moisés, el que maté en aquel tiempo, Señor, a este egipcio, ¿no? Además, ¿quién me va a escuchar? A mí, el asesino, ¿no? En aquella nación que me quiere matar. Yo sé que está mi pueblo allí,
sé que estoy sufriendo por él, sé que hay un anhelo en mi corazón, sé que hay algo más en mi corazón que anhela estar en aquel lugar para salvarlos, para sacarlos, porque yo salí un día huyendo y hoy encontré la bendición, Dios me ha bendecido, Dios me acompaña, está conmigo, ¿no? Diría Moisés, ¿quién soy yo para ir a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Señor? Y él respondió, ve, una orden imperativa, podríamos decir, ve, ¿no? Porque yo estaré contigo, dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, ¿no? Evidentemente Dios saca a un pueblo de la esclavitud, escucha el clamor de un pueblo en angustia, como es el título de este mensaje de esta mañana, un pueblo que pasó de una bendición a una esclavitud. El primer paso era ir a Egipto, ¿no? Y presentarse delante de Faraón. Tremendo, ¿no? No era una visita de cortesía. A partir de esa visita, notemos, hermano, y lo vamos a leer más adelante, que no era una visita de cortesía, ¿no? Comienza un cambio radical para aquella nación. Tremendo, no lo sabían ellos, ¿no? Pero la visita de Moisés iba a cambiar totalmente la vida de estos egipcios, y no solo de los hebreos que iban a ser libres, pero estos egipcios también iban a cambiar. Había una orden de parte de Dios, no era una visita de pedir un favor. Mirá, vos sabés que estamos pensando, que nosotros pensamos que era, cuando vinimos a vivir acá pensó, no, era una visita de una orden exclusiva de parte de Dios. Moisés es usado por Dios, ahora como instrumento de Dios, después de 40 años, ahora comienza el ministerio de Moisés, no antes de 40 años. Y quiero dar una referencia que está en la palabra de Dios, que está en el libro de los Hechos, capítulo 7, para los que anotan. Esteban, en la defensa de Esteban, dice... Vamos a leer el versículo 26, dice, ¿no? Del 23 vamos a leer. Cuando hubo cumplido de edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Esto habla de Moisés, estando en Egipto, dice, voy a visitar, porque estaba en el corazón su familia, ¿no? En sus entrañas estaba su familia, de su corazón, ¿no? Sus hermanos, ¿no? Y dice, voy a ver a estos esclavos, ¿no? Pues los voy a visitar, a mis parientes, a mis hermanos, a mis paisanos, de mi pueblo, ¿no? De mi nación. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió Moisés a este hebreo, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, ¿no? E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ayer. Esta es cuando Esteban cuenta en su defensa, ¿no? La historia de este hombre de Moisés, ¿no? Que no era el tiempo de Moisés, el momento que fue a visitar a sus hermanos. El llamado fue después de 40 años en el desierto. Dios fue tratando con Moisés en el desierto por esos 40 años hasta que su llamado se hizo realidad. Lo que Dios había puesto en su corazón se hizo realidad delante de esta nación egipcia. Y fue ese pueblo, comenzó una travesía de estas 10 plagas que lo vamos a ver más adelante. El suceso, el llamado de Moisés les decía a esta nación que ahora el Dios de esta nación, el Dios poderoso, el Dios de Israel, tiene el control de todos ustedes. Imagínense, Faraón, ¿quién nos va a controlar? ¿Quién? El Dios. ¿Qué Dios?
¿no? Y esa fue la orden de Moisés, ir y presentar a este Dios poderoso, al Dios supremo, al Dios del cielo y de la tierra, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Alfa, al Omega, todo, el principio y el fin. Fue a presentarlo delante del faraón. No era un pedido, no era un favor que tenía que hacer el faraón al pueblo de Israel, sino era la orden exclusiva de parte de Dios de dejar ir a su pueblo. Y ahí comienza toda la historia. Amados, en esta mañana les dejo esta intriga para que leamos el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Consideremos todos estos pasos de este hombre Moisés desde el nacimiento hasta llegar a la presencia misma de este faraón. Todo lo que pasó. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por esta reflexión y quiero que podamos orar en esta mañana y pedirle al Señor por nuestro llamado, ¿no? Lo que podemos rescatar en esta mañana. Amén. Por nuestro llamado, si es el tiempo, no. Señor, a ver, estamos haciendo bien las cosas, tenemos en claro lo que tenemos que hacer. Es el tiempo, Señor. ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Y bueno, pidámosle al Señor que nos aclare este asunto y que realmente la evidencia de que realmente tu llamado real es que Dios está contigo. ¿Y sabe quién lo tiene que ver? Las personas que están a tu alrededor. La verdad que este hombre es de Dios, la verdad que este hombre tiene esto, y la verdad que esta mujer, y la evidencia tiene que ser visible de que Dios está con nosotros, porque Dios le dijo, ¿cuál será la evidencia de que yo te mando? Ve, porque yo estaré contigo. Y si Dios está contigo, hermano querido, se va a hacer evidente. La bendición de Dios va a estar en tu vida. Así que oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor y tu gran misericordia. Gracias por este tiempo de reflexión. Gracias por esta palabra, por estos estudios, por esta lectura, por este ejemplo de este gran varón, Señor Moisés, que aquí comienza, Señor amado, un tiempo, Señor, para Moisés muy duro, Señor amado, pero al fin, Señor, será una bendición, será al revés, no la bendición y después la esclavitud, sino un tiempo de dureza, Señor, para este hombre, pero al final será una gran bendición para este pueblo. Libertados, Señor, como fuimos libertados nosotros de este Egipto, de este ejemplo que es para nosotros fue el mundo, el Egipto que nos atrapó a través de bendiciones, Señor, y nos sigue atrapando, Señor, creyendo que son bendiciones y terminan siendo esclavos del pecado, esclavos del trabajo, esclavos de tantas cosas, Señor, que nos apartan de ti. Señor, ayúdanos, Señor, que nuestro llamado se haga visible en este tiempo, que sea el tiempo que Dios quiera que hagamos la obra que Él quiere que hagamos, que Señor, que la visión, Señor, el mensaje, Señor, la visión sea de Dios en este tiempo, en el tiempo de Dios, Señor. Queremos comenzar este trabajo, Señor, guiado por tu presencia, y que tú estés con nosotros y que podamos reflejar a Dios en nuestras vidas, a través de nuestra vida, en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, Señor, hasta en nuestra propia casa, nuestro propio caminar, nuestro propio hablar, Señor, movernos en esta tierra, que realmente el mundo vea, Señor, y marquemos la diferencia de que Dios está con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermanos queridos, en esta mañana. Dios mediante, nos encontraremos mañana en este nuevo programa, en estos devocionales diarios. Dios te bendiga mucho y que tengas un excelente día. Mañana seguiremos con esta historia apasionante. Dios les bendiga mucho.